Hola traders, bienvenidos a un nuevo seminario junto a Admiral Markets Latinoamérica. Hoy vamos a resolver la pregunta que planteamos en la presentación: si es momento de comprar oro o no. Por supuesto que lo que tenemos por delante o de lo que hemos mencionado y hemos hablado durante el último tiempo es la inflación. Y uno de los instrumentos que es sensible a este tópico, así como también, por supuesto, las divisas del mundo, es las materias primas y en particular el oro, un instrumento que es considerado como refugio entre los inversionistas expertos o bien los inversionistas profesionales a la hora de considerar escenarios de recesión a nivel mundial. Con ello, entonces, como hemos visto al oro surgir a lo largo de los últimos años como uno de los refugios seguros entre los inversionistas al momento de hablar de la pandemia. En otras instancias, como la crisis del 2008, también lo ha sido, y en reiteradas ocasiones. Por eso es que hemos querido hablar en esta oportunidad del tema de la inflación, en donde finalmente sigue persistiendo a lo largo del mundo y lo ha aseverado nuevamente la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en esta jornada de día martes, en donde ha señalado que la inflación es elevada y es persistente y podría seguir haciéndolo durante lo que resta de este año 2022, lo que podría condicionar entonces las futuras decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo. Vamos entonces a revisar ¿cuáles son los riesgos de la inflación? Ya sabemos que la inflación es todo aquello, o el índice de precios al consumidor, es todo aquello, o bien todos los bienes que se miden en una canasta, en un consenso, para determinar su valor a lo largo del tiempo. Si han incrementado su valor o no, se miden en puntos porcentuales y eso es lo que refleja finalmente el índice de precios al consumidor, más conocido como el IPC. ¿Cuál es esta inflación? Más bien es un concepto económico que implica la aceleración de la inflación coexistiendo con tasas de desempleo elevadas, así como también, por supuesto, del rendimiento de economía o de un bajo crecimiento, lo cual entonces se acuña como un periodo de alta inflación y estancamiento económico. Este término fue acuñado en el año 65 por Ian MacLeod, ministro de Finanzas británico, como una fusión de los vocablos que estuvimos comentando en uno de los discursos de la Cámara de los Comunes. ¿Cuáles son las causas y las consecuencias para tener en cuenta cómo se produce esta inflación? Pues bien, vamos a ser precisos en la información y aquí es donde la caída del Producto Interno Bruto durante 2 trimestres consecutivos nos da signos de recesión. Al día de hoy podríamos entonces mencionar que economías como las de Estados Unidos, que crece en un primer trimestre en menos 1,6% y el segundo trimestre de manera preliminar lo hace de menos 0,6%, señala un periodo de recesión y al minuto también debería estar considerando elevadas tasas de desempleo. Sin embargo, tenemos que ser también enfáticos y reconocer que la economía americana, más allá de estar presentando niveles de crecimiento deplorables como lo hemos visto durante el primer y segundo trimestre, presenta tasas de desempleo bastante históricamente bajas, en torno al 3,5 o 3,7% en los últimos dos registros, y con ello entonces solamente permitiendo que el mercado y la economía señale que Estados Unidos se encuentra en una recesión técnica, ya que no se cumplen todos los requisitos para determinar o denominarla como una recesión lisa y llanamente. Cuando la recesión viene acompañada de inflación, se llama un periodo de estanflación. Considerado uno de los peores escenarios económicos posibles por la dificultad de su manejo y corrección, las políticas monetarias y fiscales suelen utilizarse para dinamizar la economía recesiva, empeoran el comportamiento inflacionario y la estanflación puede ser finalmente el gran causante de grandes crisis económicas a nivel mundial o de recesiones mucho mayores. Así es como en el año 1980, Paul Volcker, el expresidente del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, determinó una política monetaria extremadamente restrictiva para combatir los extremados niveles de inflación que en ese minuto se estaban llevando, algo similar a lo que la Reserva Federal de Estados Unidos está haciendo al día de hoy. Y aquí es donde uno tiene que recordar finalmente algunos de los conceptos que el mercado acuña y que lo estuvimos recientemente indicando en un seminario con Rankia, que todo evento pasado tiende a repetirse en el futuro. Por lo cual, si eventos que han ocurrido en el pasado eh, pueden o no ser contrarrestados o combatidos de la misma forma. Por supuesto que existen detalles que van cambiando, pero las fórmulas pueden llegar a ser bastante similares. En el año 1980, como lo comentábamos, Paul Volcker comentó o bien combatió los niveles elevados de inflación con una política monetaria ultramente restrictiva, y así lo está haciendo la Reserva Federal de Estados Unidos al día de hoy, que tiene la labor del día de mañana
de tal vez elevar nuevamente su tasa de interés para poder combatir la inflación que anualmente se encuentra en torno a un 8,3% de acuerdo a la lectura que conocíamos la semana pasada. Por eso es que estos escenarios o bien estas situaciones convergen en periodos bastante complejos para la economía mundial, en donde la incertidumbre es la que prima. Cuando hablamos ya de incertidumbre es cuando comenzamos a mencionar instrumentos como los refugios, el dólar, el yen, el oro particularmente, que actúan habitualmente como tales. Aquí es donde una política monetaria restrictiva lo que hace en términos sencillos es restringir la capacidad de crecimiento de una economía. Aquí es donde tal vez los periodos de estanflación pueden exacerbarse si es que la inflación no se logra contrarrestar. Hoy en día es lo que Estados Unidos está barajando y está evaluando. Los inversionistas miran con mucha cautela si la política monetaria restrictiva que lleva a cabo la Fed podría agravar el proceso de recesión o bien de estancamiento económico que está presentando durante los primeros 2 trimestres de este año, si es que se llegan a extender al tercer y cuarto, y probablemente se extiendan durante todo el año 2023, lo que podría causar un periodo recesivo mucho mayor y con ello un rango de estancamiento y de altos niveles de inflación que finalmente cuajan o terminan zanjando la idea de tener un periodo de estanflación y también un periodo de recesión. La tormenta perfecta para que los mercados, por supuesto, se comporten de manera negativa, los instrumentos de riesgo o bien los instrumentos de tipo refugio sean los predilectos entre los inversionistas profesionales y con ello entonces el oro pueda actuar o bien pueda nacer como un refugio seguro en el mediano o largo plazo. ¿Cómo enfrentar la estanflación? Pues bien, la lucha contra la estanflación ha de hacerse en el marco de una estrategia integrada que agrupe medidas de política monetaria importantes y necesarias para combatir la inflación con paro como una política mixta entre la política fiscal y la política monetaria. Hoy por hoy, Estados Unidos está empecinado en alcanzar el objetivo del 2%, situación entonces que ha llevado a que la Fed, como lo hemos mencionado, vaya a buscar un alza de tasas hasta el 4% al cierre de este año 2022 y probablemente que esté acompañado por una política fiscal en donde los gastos tiendan a disminuir para así incentivar menos a la economía, menos al contribuyente a que demande o siga haciéndolo como lo estuvo haciendo durante gran parte del año 2020 y gran parte del año 2021. Situación que complica a Estados Unidos al día de hoy. Una de las principales misiones de la Fed, por supuesto, como lo hemos señalado, es combatir la inflación, pero también uno de los grandes problemas de la Fed es combatir la demanda. A diferencia de lo que sucede en Europa, en donde Europa busca combatir la oferta, aquí es donde los precios se han exacerbado en Estados Unidos por la demanda que es excesiva. Y ahí es donde están los grandes problemas para la economía americana, en donde todavía el contribuyente no deja de consumir como lo venía haciendo en los años antes señalados, tanto el año 2020 y 2021. Por eso es que es necesario que las políticas fiscales se conjuguen de manera tal que permitan entonces un control transversal de los precios y eso significa entonces un retroceso en los niveles de inflación y con ello entonces una vuelta a la normalidad que puede tardar al menos unos 3 a 4 trimestres aproximadamente. Medidas para reducir los costes de ajustes o de costes de información del mercado en el trabajo, así como de reformas microeconómicas para mejorar la eficiencia de dichos mercados, políticas regionales que principalmente traten de luchar contra el creciente nivel de dispersión del paro, dado que ello constituye un factor inflacionista de importancia. Medidas consistentes en cambios estructurales e institucionales y medidas que restablezcan de manera duradera el ritmo de crecimiento de la productividad. ¿Cuáles son las señales que al día de hoy nos permiten entonces estar o nos obligan a estar muy pendientes? Si tenemos un crecimiento que ha sido deplorable durante los primeros 2 trimestres y que en contraste vemos un escenario en donde el desempleo se mantiene en cifras históricamente bajas, uno de los grandes entonces detalles a mantenerse pendiente es el desempleo precisamente. Si el desempleo el día de mañana tiende a presentar un incremento importante en sus valores, podría significar entonces que la recesión o bien la contracción económica o dispersión económica que estaría buscando la Reserva Federal está actuando y con ello entonces podríamos zanjar la idea entonces de que Estados Unidos derechamente se adentra en una recesión, en donde las tasas de desempleo deben ser elevadas y las tasas de crecimiento deben ser bajas. Para ello, tenemos que entender o lo que estuvimos comentando recientemente, qué es lo que ha ocurrido durante el último año o durante los últimos años. Y vamos a enfocarnos en el año 2021 para poner un poco en contexto
o bien en promedio lo que ha sucedido tanto por pandemia o post pandemia. En el 2021 las economías lograron recuperarse del orden del 6%, uno de los mejores registros en décadas a raíz de las reaperturas económicas. Un gran salto dieron los mercados, en total lograron avanzar un 3%, por ejemplo el Dow Jones. Las materias primas avanzaron considerando un superciclo que podría continuar consolidándose durante el año 2022, en donde el yuan podría jugar un rol protagónico en su desarrollo, entendiendo que las economías están obviamente indexadas o su desempeño está indexado a las materias primas, teniendo en cuenta que uno de los principales consumidores a nivel mundial es China, por lo cual los desarrollos más importantes o bien para poder lograr combatir los precios va a depender también de la demanda que estos grandes demandantes puedan tener o bien puedan aportar en el mediano y largo plazo. China se expandió del orden del 8% frente a Estados Unidos, que logró solamente un 5,5%. Aquí es donde se consolida la idea de que este binomio lidera finalmente la economía mundial y cada vez China recorta a pasos agigantados la diferencia económica que tiene Estados Unidos para con dicha economía. La inflación se consolida como un problema, la Fed reconoce su persistencia y el BCE, el Banco Central Europeo, mantiene un tono expansivo, algo que ya ha cambiado durante los últimos meses, buscando una restricción monetaria a partir de las alzas de tasas y que podrían continuar a lo largo del año. Lo comentábamos recientemente. Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, podría seguir elevando su tasa de interés en línea, por supuesto, con lo que está haciendo la Fed para no tener un benchmark mayor y eso agravar finalmente el diferencial entre las tasas y, por supuesto, los bonos tanto europeos como los americanos. La Fed realizó o bien comenzó su tapering por 30 billones de dólares que enfatizó a partir de diciembre del año 2021 y con ello entonces el proceso restrictivo que intensificaría con las alzas de tasas a partir de marzo de este año con una primera alza de 50 puntos básicos y que luego de eso se intensificarían con alzas de 75 puntos básicos durante las últimas dos reuniones y que podría ser esta la tercera oportunidad mañana miércoles 21 de septiembre y que te recuerdo, vamos a estar transmitiendo en vivo a través de nuestro canal de YouTube Admiral Markets Latinoamérica, una hora antes de la decisión de política monetaria. A las 1 de la tarde, hora de Nueva York, 14 horas de Chile, vamos a estar transmitiendo en vivo la decisión de política monetaria de la Fed para que te conectes mañana a través de nuestro canal de YouTube Admiral Markets Latinoamérica. ¿Dónde invertir ahora mismo? Es una buena pregunta que nos han hecho clientes, nos han hecho, por supuesto, interesados a la hora de abarcar en materia de inversiones o bien comenzar a buscar nuevas formas de hacerlo. Pues bien, por un lado, la renta fija parece estar descartada. Si bien cada vez viene a presentar un escenario algo más favorable de acuerdo a los rendimientos que esta está presentando, por ahora, si tenemos que buscar rendimientos, tendríamos que buscar o mirar el charco de enfrente, o sea, mirar Europa, en donde da igual la forma en la cual se presentan las perspectivas, en la que finalmente la renta variable presenta en la TAM una alternativa también de corto y mediano plazo. Sin embargo, a pesar del aumento de las tasas de referencia, los retornos en los depósitos a plazos no han aumentado durante el último tiempo. Durante la segunda mitad del 2022 debemos seguir pendientes de las restricciones monetarias que implementan los bancos centrales, en donde en total para la Reserva Federal se esperan que sean 7 durante este año. ¿La renta variable seguirá siendo la más rentable en 2022? Pues bien, por un lado hay algunos sectores que todavía podrían seguir presentando escenarios favorables, como puede ser la biotecnología y salud, que seguirán liderando las ganancias debido a los avances y desarrollos médicos a través de las vacunas y por supuesto las soluciones de la pandemia. Inversión social responsable, siempre y se ha vuelto una dinámica interesante. De hecho, tenemos algunos seminarios y también algunos papers en donde hemos propuesto algunas acciones para poder invertir a través de una cartera de acciones recomendadas que hemos publicado a principios de julio de este año. Si no conoces cuál es nuestro portfolio recomendable, te invito a escribirme al correo electrónico, te voy a escribir acá, renato.campos@admiralmarkets.com para que solicites el portfolio. Por supuesto, si eres cliente vas a poder tener acceso gratuito a este portfolio de acciones recomendadas, el cual va rentando de manera positiva a pesar de los retornos negativos que las acciones entregan durante los últimos 2 meses. La pregunta es si los ETF podrán o serán una alternativa económica. La verdad que nosotros creemos que sí. Cualquier ETF que pueda estar denominado en fondos emergentes o indexados
a mercados emergentes pueden tener o llegar a tener una diversificación y que con su ponderación pueden determinar un rendimiento favorable en el mediano y largo plazo. ¿Cómo invertir? Pues bien, bastante sencillo. Solamente basta abrir una cuenta con Admiral Markets Latam, ya sea de trading o la Invest, para que puedas desarrollar tu estrategia y poder operar sin comisiones si lo haces a través de las acciones o para acciones del mercado de renta variable que manejamos. También puedes invertir en divisas, como también en commodities. ¿Cuáles son nuestros favoritos para lo que resta de este año 2022? Pues bien, la verdad que miramos con mucha atención el desarrollo que los mercados y sobre todo el dólar ha presentado durante el último tiempo. El dólar frente a sus principales rivales, por supuesto. Y uno de ellos es el euro dólar, que se encuentra en mínimos de multiaños y lo más interesante, y aquellos que ya son entendidos en el tema, les hacemos y les señalamos las divergencias que se comienzan a señalar a favor del euro, así como las divergencias negativas que comienza a mostrar el dólar a nivel internacional en gráficos de largo plazo, ya sea para gráficos semanales o gráficos diarios, si de trading hablamos. En el caso del dólar frente al peso chileno, el proceso constituyente que se extiende luego de la victoria del rechazo el pasado 4 de septiembre para la incertidumbre económica, en donde ya se ha declarado una recesión para el próximo año 2023, es donde se señala finalmente el escenario en donde el dólar podría seguir siendo el refugio seguro. Hemos determinado rangos de lateralidad entre los 880 y los 930 pesos por dólar, disculpe, 950 pesos por dólar para determinar posibles cambios en las estructuras del precio y que puedan estar enmarcando entonces el último trimestre de este año 2022, mientras que el Dow Jones establece patrones de comportamiento similares a los del pasado. Si nos damos cuenta, hemos publicado en nuestro canal de Telegram, que te invito a seas partícipe, vamos acá a mostrarlo. Estuvimos señalando algunas cosas interesantes la semana pasada y algunas gráficas que pueden llamar mucho la atención para aquellos que son algunos frikis del mercado, como me gusta denominarlo, aquellos que están metidos en la dinámica por lo que sucede en el día a día. Vamos acá a ver si es que estuvo la semana pasada o la semana antepasada estuvimos compartiendo esta gráfica. Voy a buscarla por acá. Si no, creo que la compartimos en Twitter. Acá está. Pues bien, fíjense cómo el S&P o el Dow Jones, que finalmente son índices bastante similares en su recorrido, muestran un comportamiento bastante similar a lo que fue el año 2006 y 2008 en la renta variable americana. ¿Por qué el año 2006 y 2008? Porque finalmente son el preámbulo a el desastre económico que se dio a raíz de la crisis subprime, que comenzó a marcar una secuencia negativa a partir del año 2008, septiembre del 2008, y que esta se intensificó a lo largo del tiempo. Hoy por hoy, el mercado americano diseña, en la línea en blanco, diseña un comportamiento bastante similar, lo cual entonces llamaría la atención de que el mercado podría buscar al menos los mínimos registrados este año y un mínimo inferior a lo que ya ha hecho durante el último tiempo. Lo que entonces señala la posibilidad de que los mercados se vuelvan aún más bajistas de lo que han sido hasta el día de hoy. Aquí es donde podemos ver la gráfica del S&P a lo largo de este año, en donde la secuencia de máximos sigue siendo decreciente y que entonces llama el interés de los vendedores a buscar un mínimo al menos de igual valor al anterior, de acuerdo a la secuencia decreciente de máximos, o un mínimo decreciente que podría buscar una caída mucho más agravada hacia la franja de máximos registradas antes del inicio de la pandemia, o los apoyos que el mercado logró tras la pandemia, o bien ya al conocer los avances de las vacunas en septiembre del año 2020, una vez obviamente iniciada la pandemia por COVID-19. Aquí es donde los escenarios son similares y los riesgos también son latentes, en donde el comportamiento o el apetito por riesgo también sigue jugando un rol protagónico o podría llegar a serlo a lo largo del tiempo. ¿Por qué aquí es donde comenzamos a hablar del apetito por riesgo? Porque si somos enfáticos en señalar que la economía americana podría presentar, o la economía mundial podría presentar un escenario de recesión aún más grave, esto puede traducirse finalmente en una situación en la cual los mercados pueden estar señalando una condición anticipativa o bien estar, bien digo, anticipando una condición en donde la Reserva Federal o los bancos centrales tengan que salir a remediar el desastre económico que se produce en el último tiempo. ¿Qué quiere decir esto? En simples términos, que los bancos centrales podrían eventualmente en un futuro volver a recortar sus tasas de interés, volver una política monetaria flexible. Esto, sabemos siempre, ha funcionado como un catalizador favorable para las acciones del mundo
lo que entonces significaría que los mercados podrían estar anticipando o anticipar en algún momento esa flexibilidad económica o monetaria que podría implementar la Reserva Federal u otros bancos centrales. Con ello, un potencial escenario alcista también podría estar sobre la mesa, a pesar de los escenarios de riesgo que hemos visto, o bien similares que hemos visto versus lo que pasaba en el año 2008. Y la pregunta importante y determinar que vamos a revisar a continuación, en breve, en la gráfica del oro, si es momento de invertir o no. Vamos a irnos entonces a la plataforma MetaTrader 5, suprime dicho, y vamos a mirar entonces la gráfica del metal precioso. Y vamos a recalcar algunos puntos que a mí me parecen bastante importantes de señalar y que sin duda a ustedes también les van a hacer ruido. Primero que todo, identificamos zonas de máximos históricos alcanzados por el oro a partir del año 2020 y a partir del año 2022. Ambos escenarios están supeditados por situaciones bastante dramáticas. En el año 2020, una vez iniciada la pandemia, el apetito por oro, al descontar un escenario de inflación mayor, comenzó a mostrar un escenario favorable en el tiempo, alcanzando la zona de los $2.050 la onza aproximadamente. Al inicio de este año, las amenazas de mayor inflación que amenazaban, valga la redundancia, a la economía mundial, permitieron ver una perspectiva inicialmente favorable. Vemos cómo la secuencia fue de mínimos crecientes a partir del año 2021 y que a partir de a inicios de este año se intensificó. ¿Pero por qué alcanzábamos nuevos máximos históricos? Pues bien, la respuesta se encuentra en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que desestabilizó la recuperación mundial y con ello una crisis tanto energética para Europa como a nivel mundial, lo que llamó la atención de los inversionistas para refugiarse de manera inmediata, pero por otro lado también hemos visto un fuerte incremento en el valor del dólar, que a lo largo del último tiempo ha contrarrestado el esfuerzo que han hecho los inversionistas al refugiarse en oro, y hemos visto un escenario de contracción durante gran parte de este año 2022. Y si no, obviamente no quiero escatimar en números, hemos visto con una contracción durante todo este año 2022 hacia la zona de los $1.700 la onza. Dicho esto, tenemos entonces marcos en donde el precio ha alcanzado máximos y ha alcanzado mínimos de igual valor de manera consecutiva. Por lo tanto, cada vez la premisa de que los mercados alcanzan o repiten situaciones o bien comportamientos similares en el tiempo, cada vez que el precio ha alcanzado esta zona de mínimos, ¿qué ha hecho? Nada más y nada menos que experimentar un movimiento alcista. Lo hizo a principios del año 2020, lo hizo durante la segunda mitad del año 2020, lo hizo a partir de los primeros meses del 2021, lo intentó hacer a partir de julio de este año, en donde el apetito por riesgo buscó incrementar el valor del oro. Sin embargo, hemos señalado un nuevo descenso hacia la zona de mínimo, lo que cabe señalar entonces como una mayor probabilidad, un potencial rebote que el mercado puede experimentar a partir de los niveles de soporte. Vamos a ver una pregunta que nos llega acá en el chat, queremos responderlas todas estas consultas. Nos dice Rodrigo, ¿entonces debería volver a subir? La pregunta es buena, Rodrigo, y la respuesta parece ser acertada o parece ser positiva, en donde el mercado, si anteriormente desde el punto de vista técnico ha presentado un incremento en su valor, es probable o es más probable que el mercado suba a que se permita una caída, lo cual obviamente no quiere decir que el mercado pueda llegar a experimentar descensos. Aquí es donde vamos a dejar obviamente la respuesta teóricamente abierta para que cada uno finalmente determine su decisión de inversión, dónde comprar o dónde vender finalmente dicho instrumento. Pero lo que nosotros estamos denominando o estamos mostrando en lo inmediato es finalmente un mercado que está mostrando mínimos de igual valor en un gráfico de largo plazo, en un gráfico semanal, y que puede reaccionar de igual forma como lo ha hecho en el pasado, por lo cual inicialmente las alzas son la primera respuesta a tener en cuenta. Ante esta situación, otra cosa nos llama mucho la atención, que el precio, una vez más, y así como nosotros lo estuvimos señalando en reiterados seminarios y durante el último tiempo, ha buscado la media móvil simple como un potencial soporte. En esta instancia, no tan solo el precio se acerca a la zona de mínimos como lo ha hecho en otras oportunidades, sino que también alcanza un valor promedio, un comportamiento promedio que no es ni nada más ni nada menos que la media móvil de 200 periodos, lo que funciona teóricamente como un potencial soporte y podría inducir un escenario de compra para los que busquen un refugio seguro sobre el oro. Sin duda que la reacción de los mercados va a estar supeditada por las decisiones de política monetaria y las expectativas que se puedan llegar a tener. Ante esto, la condición
es inicialmente alcista. Si los precios a nivel semanal cierran nuevamente por sobre la media móvil simple o 200 periodos en gráficos semanales, repito, puede abrirse la posibilidad y la probabilidad aumentar de buscar un potencial escenario al alza. Sin embargo, hemos visto como también a nivel diario, las condiciones siguen siendo negativas para el comportamiento del precio. Si nos damos cuenta, la secuencia de máximos y mínimos sigue siendo decrecientes para el metal precioso. Por lo tanto, en el corto o en una menor temporalidad o en el segmento que hemos revisado durante este año 2022, el mercado sigue siendo bajista, máximos y mínimos decrecientes. Por lo tanto, la probabilidad de seguir buscando un máximo decreciente o un mínimo decreciente aumenta considerablemente. Lo que llama la atención entonces de poder vislumbrar potenciales rupturas de las zonas de mínimos que estuvimos señalando y con eso un escenario aún más negativo para el oro en el mediano y largo plazo y que busque los soportes que estuvimos señalando anteriormente. Aquí es donde señales interesantes como las divergencias que nota el RSI pueden también servirnos como una guía primordial para entender un posible desplazamiento. El RSI, que es un oscilador técnico que nos muestra la fuerza relativa del precio, Relative Strain Index, nos está señalando una secuencia de mínimos ligeramente crecientes. Lo que nos quiere decir entonces que la fuerza relativa está aumentando de manera ligera y que diverge con respecto al comportamiento negativo que el precio muestra, que son mínimos decrecientes. Cada vez que existen estas configuraciones en donde los mínimos en el precio son decrecientes y los mínimos en el RSI son crecientes, se abre la posibilidad que el RSI es quien dicte el movimiento que el precio puede adoptar. Por lo tanto, si conjugamos la idea de que el mercado en un gráfico semanal se encuentra en una zona de soporte y que puede eventualmente cerrar por sobre la media móvil simple a 200 periodos en gráfico semanal, repito, puede terminar junto a un gráfico de menor temporalidad, como lo puede ser el gráfico diario, un potencial escenario alcista en base a la divergencia que el RSI está señalando. Lo que aumentaría entonces en un gráfico de menor temporalidad la posibilidad de tener un escenario potencialmente al alza que deberíamos estar pendientes a poder considerar. Ahora la pregunta es, ¿dónde comprar, dónde vender si es que eventualmente se da este escenario? Para los que sean más conservadores, la verdad o la respuesta parece encontrarse por sobre esta franja de mínimos que el mercado anteriormente logró, que precisamente son estos precios de corte, tanto cierres de velas como algunas mechas que consiguen el precio considera o que mostrar, por lo cual rupturas por sobre la zona de los 1.695, los $1.700 la onza, abrirían la posibilidad o las alternativas de compra para buscar mayor seguridad en una transacción. Lo que entonces permitiría desarrollar estrategias de compra a partir de los $1.700 la onza, buscando como un primer objetivo la zona de los 1.800, que serían máximos y mínimos previos que el mercado desarrolló, y luego posteriormente buscar un segundo objetivo importante en torno a los 1.875, que es otra secuencia de máximos y mínimos que el mercado consideró en el pasado. Al considerar un nivel de stop loss, siempre es bueno mirar los mínimos anteriores y los mínimos previos. Y nos quedamos con la imagen de que este es el último mínimo que el mercado puede llegar a diseñar. Nuestro stop loss necesariamente tiene que estar por debajo de dicho nivel, lo que buscaría entonces consolidar o considerar una estrategia de riesgo-retorno adecuada y favorable para nuestra estrategia de compra. Y con ello entonces establecer un potencial escenario alcista. Aquellos que busquen un poco más de riesgo, sin duda pueden especular y comprar a partir de los niveles actuales, pero aquí es donde la seguridad siempre está por delante y es lo que deberíamos buscar, aumentar la probabilidad de acierto en nuestra transacción. Y esa probabilidad de acierto en nuestra transacción podría aumentar siempre y cuando el precio vuelva a buscar cierres. Primero, inicialmente por sobre la media móvil de 200 periodos en el gráfico semanal, para luego dar cierres durante las próximas jornadas por sobre los $1.700 la onza, que podría intensificar las señales de compra para el instrumento. La pregunta que nos hace Rodrigo a través del chat es bastante interesante. Nos dice, si mañana sube la tasa la Fed, ¿qué podría pasar con el oro? La verdad, Rodrigo, que nosotros consideramos que el mercado ya internalizó finalmente esta decisión de política monetaria, de subir la tasa de interés en 75 puntos básicos. El mercado con 80% de probabilidad así lo considera, por tanto es difícil que la Reserva Federal suba aún más su tasa de interés cuando la inflación, si bien no respondió a las expectativas, en términos de moderación, sigue moderándose. La inflación cayó de un 8,5% del mes pasado, de manera anualizada, al reporte de este mes de un 8,3%, lo cual indica que la inflación continúa moderándose.
por lo cual no se ve la necesidad o no ve la necesidad de que la Fed sea tan agresiva en el corto plazo. Sin embargo, lo importante, Rodrigo, creo yo, que va a estar en las expectativas o bien en las proyecciones de crecimiento que la Fed pueda llegar a tener. Debemos recordar que una restricción monetaria, así como lo comentábamos al inicio, provoca desaceleraciones en la economía. Y cuando ya tenemos 2 primeros trimestres en el año que muestren una recesión técnica y que una mayor o más agresiva alza de tasas se ha implementado durante los últimos 2 a 3 meses, podría entonces esto significar o traducirse en una mayor desaceleración económica para este año 2022 y probablemente arrastrar un escenario económico mucho más complejo para el próximo año 2023. Con ello, entonces, cabe señalar que el escenario macroeconómico puede señalar o puede indicar un proceso en el cual los mercados tiendan a mostrar ciertas expectativas o descontar ciertos escenarios, que es lo que comentábamos también en un inicio. Si la Reserva Federal tiende a dar perspectivas de crecimiento menores a las anteriores, los mercados podrían comenzar a descontar en el futuro alzas de tasas menos agresivas o incluso un proceso de flexibilización monetaria, lo que teóricamente debería intensificar los movimientos favorables sobre las acciones. En caso contrario, que las previsiones de crecimiento se mantengan estables o incluso se aumenten, mejoren las previsiones de crecimiento, la renta variable podría de cierta forma mantener un status quo, tal vez seguir presentando un escenario menos favorable y con ello una situación o bien una condición en la cual la renta variable pueda mantenerse lateral de cara al cierre de este año 2022. En el caso del dólar, las reacciones creo yo que van a partir del apetito por riesgo. Si los escenarios comienzan a ser relativamente más favorables para la economía americana, el apetito por riesgo podría comenzar a jugar un rol protagónico y aquí es donde el dólar por un lado, podría perder terreno. Nos comenta Fabián a través de la sección de preguntas y respuestas qué gráficas estamos utilizando en el oro. Pues bien, Fabián, tenemos medias móviles de 200 periodo simple y la de 50 periodo exponencial, que es la que habitualmente utilizamos. Así que atención siempre, todas las medias móviles que tú vas a ver en nuestras gráficas van a ser las medias móviles de simple de 200 periodos o la de 50 periodo exponencial, la EMA 50 o la SMA 200. A ver, bien, entendido un poco la perspectiva favorable o la estrategia de compra que podríamos señalar por sobre los $1.700 la onza, no podemos dejar de mencionar la posibilidad de que los mercados sigan experimentando descensos. En el caso que el oro haya cerrado o vaya a cerrar por debajo de la media móvil simple 200 periodos, expone un escenario negativo bastante importante, que es el que vamos a señalar a continuación, buscar secuencias de mínimos previos en torno a $1.470 la onza, y que pueden funcionar como un punto de objetivo para los que vayan en venta corta. Principalmente el escenario que expone de manera negativa es este, en donde podríamos pasar desde los 1.674 o 70, 64 hasta los 1.474, o sea, una caída de $200 aproximadamente. ¿Cómo poder establecer esta estrategia? Nuevamente, si los cierres de precios se dan o se consolidan por debajo de la media móvil y por debajo de la zona de mínimos previos, podríamos estar hablando o bien establecer una estrategia de venta que busque dichos niveles. Aquí es donde los niveles de riesgo podrían estar supeditados por los últimos o recientes máximos considerados por el precio, que podría ser precisamente este rechazo semanal, y por otro lado, los objetivos que podríamos estar considerando apuntarían o buscarían una contracción hacia la zona de los 1.460, $1.450 aproximadamente, que serían aquellos mínimos. Esa sería una estrategia para el lado de los vendedores, para que consideremos en gráficos de menor temporalidad, podemos entonces señalar que los mínimos o los máximos van a estar supeditados, o los niveles de resistencia en términos de stop loss van a estar supeditados por este último máximo, que sería el máximo decreciente en esta porción de contracción que muestra el precio, y que intensifica la idea de tener un escenario negativo que busque mínimos y máximos decrecientes en el mediano y largo plazo y que consolide finalmente la estructura negativa que viene mostrando o que se viene evidenciando durante el año 2022. Y para ello entonces es lo que nos debemos mantener pendiente a las proyecciones que pueden entregar la Fed el día de mañana y por supuesto las proyecciones o bien los reportes de crecimiento que vayamos a conocer al cierre este mes de septiembre y así como también los primeros datos de empleo
que vayamos a conocer para septiembre. Recordando que en septiembre comienza el periodo laboral, por así decirlo, se termina el periodo estival en el hemisferio norte, y eso debería significar cambios en la dinámica laboral para los americanos y con ello ver también ajustes en las tasas de desempleo o desocupación que Estados Unidos puede presentar. Por eso es que tanto la reunión de política monetaria de la Fed del día de mañana como los reportes de crecimiento de la próxima semana y los primeros datos de empleo que vamos a conocer los primeros días de octubre van a ser relevantes para determinar un cambio en la estrategia o bien en las direcciones que el mercado pueda tomar, tanto para el oro como la renta variable y el dólar a nivel internacional. Estimados, me gustaría saber si alguno de ustedes tienen alguna consulta con respecto a la presentación que hemos hecho. Siempre recordarles que nos pueden seguir en YouTube, en Admiral Markets Latinoamérica, en Instagram, @AMLatam, y también en Twitter de la misma forma. Por ahí Rodrigo está levantando la mano. Rodrigo, a ver si nos quiere hacer alguna consulta. Acá nos deja una pregunta. ¿Y cómo ves el euro dólar con las noticias de mañana y los movimientos que está haciendo el Banco Central Europeo? Rodrigo, lo vamos a estar viendo mañana el euro dólar en nuestro seminario en vivo, a eso de las 2 de la tarde, hora no, sí, a las 2 de la tarde, hora de Nueva York, para que te conectes. No, a las 1 de la tarde hora de Nueva York, 2 de la tarde hora de Chile para que te conectes y así hagamos la previa o los análisis previos a la decisión Fed. Así que te dejo invitado a que se sumen tanto a ti como al resto de los participantes a la sesión en vivo mañana en el canal de YouTube Annual Markets Latinoamérica que pueden encontrar acá. Acá están las sesiones ya programadas para mañana para que se sumen a las 2 de la tarde hora de Chile, 1 de la tarde hora de Nueva York para que hagan las conversiones con respecto a sus zonas horarias. Gabriel nos agradece, yo les agradezco a ustedes, a Fabián, a Gabriel, a Rodrigo por sus comentarios y por supuesto al resto de los participantes que se han sumado a esta transmisión. Ahí también Claudia nos deja sus comentarios. Rodrigo, un abrazo grande para ti, nos estaremos viendo entonces en un próximo seminario y por supuesto, nuevamente y majadero en esto. Mañana a las 2 de la tarde hora de Chile, 1 de la tarde hora de Nueva York nos estaremos conectando para hacer la previa de la decisión de política monetaria Fed que estaremos conociendo a las 2 de la tarde, hora de Nueva York. Un abrazo gigante y nos vemos en un próximo seminario junto a Admiral Markets.